Estamos en Cadena Nacional y ya llegó, está con nosotros. Esa es su música. Gonzalo Peralta, el profesor. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, aquí estamos aquí, muy bien. Aquí en la historia sin respeto. Estás en Cadena Nacional, eres nuestro. Muchas gracias por esperarnos hasta estas horas. Sé que es tarde para ti, pero vamos al tiro al departamento. Llévanos al departamento 50. ¿Qué es el departamento 50? No tengo idea. Ya. ¿Qué es? Ok, vamos. El departamento 50 es un teléfono. ¿Un teléfono? Es un teléfono, es un número de teléfono. Un número de teléfono de la Policía de Investigaciones, anexo 50. Anexo 50. Anexo 50 de la Policía de Investigaciones del año 1942. ¿De Chile? De Chile, la PDI, que en esa época no se llamaba PDI, pero bueno, era la misma Policía de Investigaciones. ¿Cómo se llamaba? Policía, la verdad no me acuerdo, ya, pero hacía poquito que había sido separada del Cuerpo de Carabineros, que estaban pues fusionados. La otra vez. Entonces ahora es Policía de Investigaciones, digamos, autónoma de los Carabineros. Y esto se crea en el marco de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Que había estallado, ¿cierto?, a final del 39, y donde Chile, si bien no participa, se va a arrastrar al conflicto por temas políticos, económicos y de otra índole. ¿Y por qué se crea esta sección, que se llama sección confidencial? Una sección confidencial. Al interior de la Policía de Investigaciones, a cuyo cargo ponen a un comisario, Hernán Barros Bianchi se llamaba. ¿Ya? Un policía joven, 30 años, y su misión era investigar y desarticular una red de espionaje nazi en Chile. ¿Ya? Ese es el asunto. ¿Y por qué? Bueno, ya estábamos en la Segunda Guerra Mundial y en Chile, como se sabe, existía y existe una fuerte presencia de la colonia alemana, ¿no? Y en aquellos años, una buena parte de la colonia alemana había sido muy permeada por el nacionalsocialismo alemán, ¿no? Entonces había una presencia muy potente y además de una presencia histórica de lo alemán en Chile. Y resulta que llegan informaciones desde Estados Unidos que ellos, desde el FBI, han detectado que están saliendo desde Chile emisiones radiales a distintos países del mundo y hacia Alemania, dando informaciones muy sensibles sobre tráfico de buques y otro tipo de cuestiones relativas a Alemania en la guerra. Claro, eso te iba a preguntar, porque igual ahí hay una conexión más fina que hacer en términos políticos, porque aquí, tal cual como tú dices, hay una relación con los alemanes. En el sur, bueno, ya, Colonia Dignidad, ¿para qué decir? Digamos, o sea, de alguna manera la idea de lo nazi está circulando. Entonces, ¿en qué sentido el gobierno de la época es más bien porque está aliado con los Estados Unidos de alguna manera? Claro, siendo neutrales, sí, es que eso éramos pro-aliados. Es súper complicado. Ya, entonces porque, lo hacemos fácil. No, pero hay un tema que igual es interesante porque, bueno, empieza la guerra. Y los Estados Unidos no entran de inmediato. ¿Sí? La guerra empieza en el año 39 y ellos entran a fines de 1941 con el famoso ataque Pearl Harbor, ¿no? De los japoneses. Y ahí se meten. Entonces los Estados Unidos arman una reunión panamericana en Río de Janeiro en enero del año siguiente, o sea, al tiro, de todos los cancilleres latinoamericanos con enviados norteamericanos para alinear al continente detrás de Estados Unidos en el esfuerzo bélico contra el eje, ¿no? Y ahí en el fondo, para mantener, digamos, Sudamérica más o menos amarradita. Ya, claro. Perfecto. Y en ese sentido, Chile, Argentina, Uruguay se resisten a las presiones norteamericanas, primero las más duras, que es declararle la guerra a Alemania o a estos países, o por lo menos romper relaciones diplomáticas, porque en estricto rigor no había motivos, ¿no? Chile no tenía problema ni con Alemania, ni con Italia, ni con Japón, ni ninguno de esos países, y por otro lado existían estas colonias residentes influyentes, y por otro lado había harta simpatía por el nazismo en Chile, y en particular en ciertos grupos, los grupos más conservadores, de derecha, pero también sobre todo en el ejército, que tenía una formación prusiana desde principios del siglo XX, fin del siglo XIX, y también porque en Chile existía un partido nazi o nazista. Y por otro lado estaban todas estas colonias alemanas o descendientes de alemanes, en el sur de Chile sobre todo, que simpatizaban con el régimen nazi, ¿no? Entonces ahí hay una situación bien compleja. Una parte de los italianos también, pues. Sí, claro, pero los alemanes fueron más activos en estas iniciativas de espionaje, sabotaje y este tipo de cuestiones, y también como en la penetración ideológica del nazismo en Chile.
Ya, y ahí aparece este departamento 50. Estábamos viendo unas fotografías muy bonitas, además de un archivo que está a disposición también, que uno puede ver parte de esta fotografía. Sí. Ahí estábamos mostrando algo de este departamento 50 que se dedica a investigar nazis en Chile, ¿eso? Claro, pero no a investigar nazis, porque en esa época, si tú eras nazi no había ningún problema, porque era una opción ideológica. ¿Qué importa? Claro, además que en esa época aún no se sabía de los crímenes horrorosos cometidos por los nazis, entonces se veía como una alternativa evidentemente autoritaria, dictatorial, con toda esta ideología bastante violenta, pero bueno, había otras también en esa época y dale, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso era legal y legítimo. Lo que no lo era, eran actividades de espionaje, sabotaje, ¿no? Y eso no tiene que ver con lo ideológico, sino que con los hechos. Ya, o sea, estaban persiguiendo hechos más que la ideología nazi. Correcto, correcto. Ya. Ahora sí existía la prevención desde el gobierno y a través de ellos, de la Policía de Investigaciones, de que la ideología nazi era contraria al régimen político y a la cultura política chilena. Entonces también había una distancia ahí. Pero era súper complicado porque muchos militares estaban a favor de esto. Se tenían que mover en aguas súper complicadas. Y bueno, y cuando llegan de los Estados Unidos este aviso de que ellos han detectado estas transmisiones de radio, el gobierno y la Policía de Investigaciones decide crear este departamento especial para investigar y desarticular estas redes de espionaje. Perfecto. Y ahí se crea el departamento 50. ¿Y qué aparecen en estas redes? Mira, aquí hay algunas imágenes que creo que son perturbadoras. Estas reuniones nazi en Chile. Alegres reuniones nazi en Chile. Claro, esto en Chile, esto no son fotos históricas, no, ahí está la bandera. Ahí está la bandera chilena con Digo, la para otra... que no estamos poniendo un archivo genérico. Este es el archivo de la investigación del Departamento 50. Sí, en ese sentido yo quiero agregar algo. El año 2017, debido a la petición de un grupo de diputados chilenos, la PDI liberó estos archivos y los entregó al Archivo Nacional. Y ahí están disponibles para quien quiera verlo. Ahora, ojo, estaban los archivos hasta hace poco tiempo, tal cual como el Archivo Nacional los había restaurado y digitalizado. Y ahora ya no están. ¿Cómo no están? No están los archivos originales que antes estaban disponibles para bajarlo y verlos completos. Sino que no tengo idea. Dice acceso denegado. Si tú te metís por internet. Yo asumo que si tú quieres hacer un trabajo de investigación, tenés que acreditar cuáles son los motivos de aquello y te permitirán verlos. Pero ahora no está abierto a quien quiera como si lo estaba hace poquito atrás. ¿Qué encontró el joven comisario que lideraba aquello? El joven comisario. Sí, bueno, descubren varias cosas. Primero, que hay una red de espionaje nazi en Chile. Que esta red de espionaje se dedica a recabar información sobre el movimiento, sobre todo de buques norteamericanos o aliados que cruzan por las costas chilenas en vista de la importancia del Estrecho de Magallanes, ¿no? También a ver ciertos lugares que sean vulnerables en cuanto a la producción minera e industrial chilena. Y estos agentes también tienen, por lo menos los más importantes, entrenamiento en sabotaje, en confección de bombas, en la creación de radios clandestinas, del uso de código, en fin, una película de espías, ¿no? Y en caso de que Chile le declarara la guerra a Alemania, debían operar realizando estos sabotajes. Miércoles, ¿ya? ¿Y quiénes eran parte, por ejemplo, de estas redes? Porque ahí empiezan a salir nombres, ¿o no? Sí, es súper interesante. Bueno, por un lado está la embajada alemana. Es un clásico, ¿no? El embajador, el encargado como cultural, son todos espías, son compadres. Y sobre todo los encargados militares, ¿no? También. Entonces se dedicaban a eso y ellos hacían esto. Pero también se mandan agentes directos desde Alemania y se mandan al comienzo de la guerra para armar estas células, ¿cierto?, en Chile, reclutando descendientes de alemanes chilenos. Y lo logran. Y ahí hay un personaje que es bien particular. Es un tipo que se le conocía solo el apodo. Y el apodo era Apfel. Manzana. ¿Ya? El Manzana. Y este Manzana, que ellos, la PDI lo descubre al interceptar estas transmisiones y desencriptarlas, de todo un asunto, aparece este Manzana, ¿no? Este Apfel, como un personaje muy importante enviado desde Alemania para coordinar no solo el espionaje en Chile, sino que desde Chile también coordinar el espionaje en Argentina, en Perú, en Colombia, en Ecuador, una serie de países, o sea, prácticamente en toda América Latina, ¿no? Y todos estos proyectos de sabotaje, de espionaje, de entrega de información. Bueno, la PDI empieza a investigar y descubre que hay un alemán
que se vino a Chile en la década de los 30 ¿Ya? y que luego vuelve a Alemania y regresa a fines de 1939, justo al inicio de la guerra, y que este personaje se llama Albert von Appen. Bueno, este Albert von Appen es luego el que va a fundar la empresa naviera de los von Appen en Chile. Y este personaje es detenido e interrogado por la PDI el año 1942. ¿Ya? Y bueno, ¿cuáles son sus actividades? ¿Qué pasa con usted? Y él dice, bueno, sí, yo soy nazi. ¿Y qué? Lo que te decía recién, ¿cuál es el problema? Es una opción ideológica y dale. No era un delito, ni lo es, ¿no? Excepto en Alemania ahora por razones obvias. Y qué bueno que él tiene simpatías por el régimen nazi, que le apoya a Alemania y su gobierno, y que él, por supuesto, aquí quería hacer como proselitismo en relación a un tema estrictamente ideológico, pero en cuanto a las acusaciones de espía, que son absolutamente ridículas, que es absurdo, que él dice, yo soy un simple desguazador. ¿Por qué? Porque él se dedica al tema naviero, entonces desguazaba buques viejos, ¿no? Pero en realidad él era el jefe del espionaje, ¿no? ¿El jefe del espionaje es el que directamente tiene que ver ahora con los von Appen y con el Fondo de la Naviera? El padre. El padre. El padre. Ya. El padre. O sea, digamos, para explicar que eso todavía está en manos de esa misma familia, digamos. Claro, O sea, porque ¿qué pasa? Luego, bueno, él es detenido, interrogado, liberado, se va a vivir como a Limache, una cosa así. Y según dice la historia familiar, se dedica como a la chacarería, ¿no? Ya, ¿Sí? cultivar tomate. Claro, para olvidar las penas voy a cultivar la tierra, no sé cómo cantando eso, para ¿no? conservar el tomate chileno. Claro, una sí, cosa es que el tomate limachino, ¿no? Eso, el tomate limache. Una raza superior de tomates. Es una raza superior de tomates. Claro, si no puede ser la raza aria, será la raza del tomate. Bueno, el manejo genético siempre ahí, ¿no? Siempre ahí. Creando algo superior, más colorado, más carnoso. Bueno, el asunto es que al final de la guerra, este von Appen es detenido nuevamente por la Policía de Investigaciones, por el Departamento 50. Y ahí suelta la pepa. Y él cuenta que sí, que así es, que él era un agente del Servicio de Informaciones alemán, de la Abwehr, que el año 1938-39 había viajado a Alemania y ahí lo habían reclutado y lo habían formado como espía. Y le habían enseñado todas estas técnicas de fabricación de explosivos, de armado de radios, de uso de claves, y que incluso tenían planes de atentar en contra del Canal de Panamá, y que lo habían intentado varias veces y que no lo habían logrado porque los explosivos no habían explotado en el momento justo, ¿no? Oportuno. Oportuno, exacto. Claro. Y bueno, y este personaje ahí confiesa todo, ¿no? En consecuencia es expulsado del país. Ojo, cuando empieza a operar el Departamento 50 no existía una legislación que penara el espionaje. De hecho, esta institución es creada como un primer servicio contra espionaje y porque también no se tenía mucha confianza en los servicios de inteligencia del ejército, porque había muchos pro-nazis o nazis en el ejército. De hecho, poco antes había sido el famoso Ariostazo, que era un intento de golpe militar contra Pedro Aguirre Cerda, de nazis chilenos en el ejército. Entonces, ahí nomás. Ya, y él confiesa todas estas cosas y es expulsado del país. Bueno, se va a Alemania y vuelve en la década del 50 y ahí crea la empresa naviera que conocemos hasta la actualidad. Va, en su pequeño pasado como espía. Apfel, claro, Ya. el jefe. Y también creo que había más, era una red como de jóvenes, principalmente hombres, ¿no? La Sí, mayoría de sí. estos eran hombres también, ¿no? Sí. ¿Hay alguna foto también ahí de Julio Alberto von Appen? Esta. Ahí está. Claro, él era un marino y bueno, dedicado a las empresas navieras, como él dice, un desguazador. Y bueno, y es reclutado. Además que el Abwehr era dirigido por un marino, el almirante Canari, ¿sabes? Todos unos vínculos ahí. Las líneas de barcos o de vapores, como se llama en la época, era muy usual que ahí se realizara espionaje o se distribuyera material, en fin. Entonces no era extraño que los marinos estuvieran metidos en este tipo de actividades. Ahora, esa red quedó abierta para otras cosas. El Departamento 50 se cerró porque terminó. El Departamento 50 siguió con otras actividades o efectivamente siguió más bien en estas líneas de los nazis. ¿Los nazis en qué minuto como para cerrar esta historia? Claro. ¿O aquí pasaron como, bueno, eran nazis, no importa nada, listo, chao, Sí. no pasó nada? Mira, hay distintas cosas. O sea, la misión particular de desarticular la red de espionaje nazi en Chile en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el Departamento 50 la logra. La hace, los desarticula, vuelan. De hecho, von Appen se va expulsado y a muchos otros que fueron detenidos. Encontraron a otros Sí, por también. supuesto. Lo que pasa es que él era el jefe superior. Además, el año 43 se rompen relaciones diplomáticas, son expulsados todos los diplomáticos, tanto alemanes como japoneses como italianos. Entonces, se logra desarticular esa red.
por otro lado, la ley que se promulga para poder efectivamente perseguir y penar por espionaje a estos sujetos, porque imagínate que al principio cuando se descubren estas radios de transmisión clandestina, gracias a tecnología enviada por el FBI de Estados Unidos, ¿no? Que está en vínculo con Chile, con un servicio especial de informaciones, agentes del FBI en Chile, todo un rollo, ¿no? Dando como tecnología de última generación, logran pesquisar estas radios, parece que en la zona de Villa Alemana, en distintos lugares. No podían castigarlos penalmente porque no había una ley. Entonces les aplican una ley, por ejemplo, relativa, ahí están las radios, relativas a transmisiones radiales ilegales, o sea, unas tonteras, así que no sé, te va a ir que no tiene nada que ver con el espionaje, claro. Entonces se crea esta legislación especial, pero esta ley viene dentro de su redacción que va a regir hasta que termine el conflicto mundial que nos aqueje y la participación de los países americanos en ella. O sea, está creado para extinguirse cuando termine la guerra. ¿Y qué pasa? Termina la guerra, el Departamento 50 la hace, ¿no? Se derrota a los nazis, ¿no? Se disuelve el Departamento 50 ahí mismo y se deroga la ley. Ahora, ¿cuál es la paradoja de todo esto? Que como bien se sabe, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en particular en Europa, muchos nazis se fugaron de Europa y muchos llegaron a estos países y probablemente utilizando las mismas redes que ya estaban instaladas del espionaje. Entonces, si bien el Departamento 50 logra desarticular estas redes de espionaje en beneficio de la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial, deja de operar si viene ahora una nueva amenaza, que es la llegada de estos jerarcas nazis al país y al continente a hacer de las suyas, y ahí tenemos el vínculo con cuestiones tan siniestras, por ejemplo, como Colonia Dignidad, que el Departamento 50 no pudo combatirlo, prevenirla porque ya no existía. Ahora, es igual interesante porque de alguna manera se asocia a la guerra y lo que tú decías, ¿no? Pero esas redes ya quedan abiertas y estos son como que quedan canales, digamos. Entonces esos canales permitieron que se vinieran jerarcas alemanes acá. Claro. Aquí estamos hablando de lo que conocemos Colonia Dignidad. Pero llegaron más a Argentina que a Chile, ¿o no? Bueno, llegaron a Argentina, llegaron a Brasil, llegaron a Paraguay también harto. Básicamente al Cono Sur. Y todo eso por esta red que tú crees que se abrió, en el fondo, que ya estaba abierta en todo el Cono Sur en el fondo... O sea, a ver, hay una buena parte de esa red que se desarticula por el fin de la guerra y la derrota alemana, pero ya existen vínculos, ¿no? Entonces eso lo facilita y sobre todo, aunque las vías de llegada de los nazis a Chile en ese momento pudieran ser no las mismas, lo que se desarticula es tanto la unidad policial como la ley que permite combatir a estos sujetos, ¿no? Entonces, en un momento que yo considero que eran necesarios, el Estado chileno dice, bueno, ya lo hicimos, ya ganamos, y váyanse todos para la casa, porque aquí ya no hay amenaza. Y no es tan así, sí las había. Y la amenaza va a ser la llegada de estos personajes tan siniestros. Quiero preguntarte por un personaje que no sé si tiene que ver con esta red o no, pero que siempre surge cuando uno hace estas conversaciones de los nazis, y es Miguel Serrano, ¿no? Un personaje bastante curioso. ¿No tiene nada que ver con esta red? ¿Nunca apareció en esta red? No, porque sabes que ahí ocurre algo bien singular. Expliquemos brevemente quién es Miguel Serrano. Bueno, Miguel Serrano es un escritor chileno que era nazi él, y una especie de nazismo esotérico literario bastante extraño, donde él creía en avatares y que Hitler era un avatar que vive como en una cueva en la Antártida, ¿no? Así, unas ideas medias delirantes como de esoterismo nazi. Pero con muchos seguidores. Sí, ahora esos nazis son los famosos nazistas con C, el Movimiento Nacional Socialista Chileno, que no es lo mismo que estos otros. Esto es 1987, perdona, Miguel Serrano, que estamos viendo como esto debe ser el homenaje a la masacre del Seguro Obrero, que es el 4 o 5 de septiembre, porque hay un monolito en el Cementerio General de Santiago donde se recuerda a estos asesinados. Entonces, esa fecha, los nazistas chilenos se juntan y hacen un acto, ¿no? en ese lugar para homenajear a estas Pero víctimas. estos nazis con C, dices tú, que es distinto de... ¿Cuáles no son iguales? No ¿Cuál es la diferencia? El Movimiento Nacional Socialista Chileno, que lo funda entre otros el diputado Jorge González Fonmarés, es un nazismo a la chilena con C, que no se considera seguidor de Hitler y que no son racistas. Tanto así que cuando llega Pedro Aguirre Cerda al poder, entre las medidas que él toma es el permitir que lleguen a Chile refugiados judíos perseguidos en Alemania por los nazis.
¿ya? Jorge González Fomares apoya esa medida. Y más aún, él denuncia que funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, en particular embajadores y cónsules en Europa, están poniendo trabas a la llegada de los refugiados judíos e incluso los están extorsionando y le están cobrando plata para darle las visas. Y esa denuncia la hace este diputado nazista. Muy distinto a los nazis de Alemania, alemanes y sus descendientes alemanas en Chile, que se compran el rollo de la raza aria, ¿no? Entonces hay un conflicto entre nazis y nazistas, por así decirlo. No son lo mismo. Y en ese sentido, los nazistas son los de la masacre del Seguro Obrero, y yo creo que Miguel Serrano está más vinculado con aquellos que con los nazis alemanes, arios y todo ese asunto, que son los que van a armar la red que va a desarticular... Ahora, estos nazistas chilenos, Barros para entenderlo con C, igual tienen una idea de mundo. ¿Cuál es esta idea de mundo? A ver, bueno, mira, después de la masacre del Seguro Obrero, un sector del movimiento nacional socialista, estos nazistas, se van a la izquierda, junto con González Fomares, lo cual es bien curioso. Sí, pues. ¿Y qué es en qué parada están ellos? Como muchos otros partidos o movimientos de la época, una crítica antioligárquica y anti-establishment liberal. Y eso los une a todos. Los comunistas, los anarcos, los nazis, todos tienen ese enemigo común, ¿no? Entonces yo diría que eso sí se mantiene. Un rol importante del Estado, una forma de organización de la sociedad de tipo corporativista. Eso te iba a decir, vienen del corporativismo, sí, de la creencia también de un ser superior que los guía, ¿no? De un líder, ¿no? Hay sí, a Jorge González Fomares le llamaban el jefe, así como a Hitler le decían el Führer, que es como el líder, ¿no? Así como el supermercado. Y expliquemos el corporativismo, que significa algo que igual tiene que después se engancha con la UDI también, incluso. Y con la democracia cristiana también. Exactamente, si uno habla del Bueno, el corporativismo lo que dice es que la organización de la sociedad a través de la política no debe ser a través de los partidos políticos y del Congreso Nacional donde se representan, porque consideran que esa es una forma de representación elitizada, sino que debe haber una especie de asamblea o congreso o parlamento, como se quiera llamar, donde estén representados los gremios o corporaciones, que son los sindicatos, los gremios empresariales, los gremios profesionales, en fin, distintos tipos de asociaciones, por así decirlo, de la sociedad civil, que se representan ahí, en vez de los partidos. Entonces, una lógica antipartidos políticos y, bueno, antidemocrática, porque las elecciones libres y la variedad de partidos no son bien vistas, sino que ellos ven un partido único, ¿no?, que lidera la política de manera paternalista, ¿no?, a través de estos gremios. Y ese es el corporativismo, y eso lo aplica los nazis en Alemania, lo aplican los fascistas en Italia y otros distintos movimientos neofascistas, por ejemplo el franquismo también en parte en España, sí. Y por eso también a la UDI se le llamó movimiento gremialista. Y de hecho, exactamente, o sea, de hecho también hay un sacerdote que se llama Osvaldo Lira, ¿no? Que también, Osvaldo Lira, que tiene que ver también con esta idea del corporativismo. Sí. Y algo está ahí también con Jaime Guzmán, digamos. Jaime Guzmán también es seguidor un poco como de esa línea, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver, y ahí está la Iglesia Católica, con sectores conservadores católicos que no estaban de acuerdo con el conservadurismo capitalista, por así decirlo, y un poco se rebelan porque tienen una visión, como decíamos, cristiana social, una especie de social cristianismo, ¿no? De donde va a surgir la falange que va a derivar en la democracia cristiana. Y la falange es un nombre que se toma de la falange española franquista, ¿no? Entonces ahí está como esa mirada corporativista a partir de los gremios y las asociaciones de la sociedad civil en vez de los partidos políticos y el Congreso Nacional. Que viene del nazismo, con C, chileno. O sea, el nazismo... Tiramos el hilo nomás. Sí. Tiramos el hilo, para decirlo de alguna manera. Eso es lo que pasa cuando viene Gonzalo Peralta. No saben cómo me pongo. Eso cuando me preguntan. No se puede terminar de hablar. ¿Para qué me invitan si así me pongo? Muchas gracias, Gonzalo Peralta. Siempre un gusto estar contigo. Es un tema súper fascinante. Conversar contigo. Un gran tema, el tema del nazismo, que incluso podríamos pensar en una parte 2. ¿O no? Sí, de más. Sí, no tiene muchas vueltas. Ya, pensemos en la parte 2 entonces. Okay, nazismo con C. Sí, esos son los nazis chilenos, digamos, los González. Los González, claro. Los nazis. No los Fonapen, que son nazis con Z. Es un poco eso, ¿no? Entonces están los nazis González y están los nazis Fonapen, con Z. Esto es, por supuesto, una ficción histórica verdadera. Una cosa así le tenemos que decir lo que estamos haciendo. No, ¿cómo de ficción? Momentito. No. No me lleves allá. Todo esto es historia, está confirmado, está comprobado, existe la
encantado. data. Aquí, esta es la historia infame de Gonzalo Peralta. Muchas gracias por estar con nosotros. No, y lo último, si alguien quiere saber más de esto, que se meta al Archivo Nacional y busque Departamento 50 y va a encontrar una buena cantidad de información ahí, calentita, ¿no? Ahí está toda la información, exactamente, están las fotografías, las investigaciones, los escritos, un hermoso archivo que se puede ver con respecto al Departamento 50. Y nosotros nos vamos, estás en Vía X y mañana seguimos acá con más Cadena Nacional. Chao.